Sí. Ok, nos vamos a ir a 1000 por hora hoy. Sí. No, vamos a retomar el último tema que nos quedamos, no sé si recuerdan, es en las salas de LPR, en la implementación de labor, parto y recuperación en las unidades de segundo nivel, de segundo y tercer nivel. La última parte, después de lo de la clasificación del triage, déjenme regresar la... Buenos días. Aquí nos quedamos. ¿Sí recuerdan que estábamos hablando sobre las etapas de trabajo de parto? Exactamente aquí nos quedamos la última vez. Vamos a retomar con base en esto se va a derivar todo esto de la clase y del tema. Recordemos rápidamente que el trabajo de parto tiene 3 etapas: etapa de dilatación y borramiento, etapa de expulsión y etapa del alumbramiento. Propiamente, la primera etapa comprende 3 fases: la fase latente, la fase activa y la fase de expulsión, ¿de acuerdo? Hasta ahí nos quedamos la última clase. Entonces, nosotros sabemos, o les comenté, que dentro de estas etapas se vienen involucrados mecanismos y también están involucradas diferentes intervenciones que están guiadas sobre guías de práctica clínica. Nos decían que la orientación está enfocada ahorita en que nosotros sepamos cuándo se debe ingresar a las pacientes de manera correcta para así disminuir la realización de cesáreas innecesarias o sin indicación, ya que es un indicador muy alto actualmente que implica mucho gasto económico, ¿sale? Actualmente, pero dentro de todo eso hay involucrados diferentes aspectos, como son el número de gesta de la paciente, la edad de la paciente. Hace poquito, esta semana, tuvimos muchísimas pacientes de menos de 15 años multigestas. Ajá, entonces eso involucra un cambio radical en la atención de la paciente. Entonces debemos de entender diversas intervenciones o todos los diferentes periodos en los que la paciente debe de ser ingresada y abordada de manera correcta para que en su momento no haya algo que se llama distocia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros comprendemos, para que el trabajo de parto se dé, tenemos dos partes, la inducción y la conducción, ¿de acuerdo? La inducción propiamente, nos dicen las guías de parto amigable, es que la paciente debe de desencadenar esos mecanismos de oxitocina para que de manera espontánea el cuerpo vaya reaccionando a esos mecanismos y vaya haciendo todos los efectos para que el producto pueda ser expulsado de manera natural. ¿De acuerdo? Pero esto solamente está aplicado en las guías, la guía de parto amigable lo maneja muy puntualmente. Nos dice que debe de ser un embarazo de bajo riesgo, con un buen control prenatal, con una buena vigilancia. ¿Por qué? ¿Cuál es el enfoque de todo esto? Que se deje de utilizar, que se dejen de hacer intervenciones que pongan en riesgo la vida de la paciente, la vida del bebé en algún momento del trabajo de parto. ¿Ok? Chicos, ¿alguien tiene su micrófono abierto? Por favor, apóyenme en apagarlo. Entonces, aquí la primera parte, que es la inducción, es ese proceso en el cual van a aparecer diversos síntomas que van a ser sugestivos del trabajo de parto. La inducción, cuando es espontánea, de acuerdo, la paciente comienza de manera solita, ella a encadenar las contracciones, la expulsión del tapón mucoso, ese dolor lumbar, ¿de acuerdo? Y nosotros debemos de tener el conocimiento preciso para poder orientar y esa paciente no esté regresando y regresando cada hora, cada 2 horas a nuestras unidades de urgencia. Se han hecho estudios en los que el periodo en el cual la paciente es más mal orientada es en el periodo latente. Ajá, en esas primeras horas en las que van apareciendo todos esos síntomas con los cuales principalmente las primigestas pues no están familiarizados. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La paciente empieza a entrar en una etapa de desesperación. Hola. Y empieza a entrar en una etapa de desesperación en la cual recurre a prácticas que no son tan benéficas para el producto y para ella, como son el uso de medicamentos, el uso de algunos remedios herbolarios como los tés,
¿de acuerdo? Que tienen contraindicaciones, que tienen efectos adversos, a veces hasta letales contra el producto y contra la madre, ¿de acuerdo? Cuando esta inducción no se da de manera espontánea, las guías nos dicen que en cierta etapa en ciertas circunstancias la paciente puede ser inducida. ¿Cuáles son las circunstancias? Embarazos de más de 41 semanas, ¿de acuerdo? En las cuales el producto tenga una buena frecuencia cardíaca fetal y tenga un buen bienestar fetal. En esos ya se puede dar una inducción, ¿de acuerdo? Pero también la inducción no es hasta que la paciente vaya a parir por sí misma. Hay un estatuto o hay un lineamiento en el cual se le da una tolerancia a que la paciente pues intente desencadenar ese mecanismo de trabajo de parto con ayuda de ciertos conductores, ahorita los vamos a ver, pero si en ese tiempo no se logró el trabajo de parto efectivo, bueno, pues ya será una indicación necesaria, ¿de acuerdo? Entonces, pacientes con más de 41 semanas, anteriormente se hacía desde las 40 semanas, ahora ya es hasta las 41 semanas, ¿de acuerdo? Entonces, hasta las 41 semanas se podrá estar justificada una inducción de manera artificial. El principal medicamento para la inducción es la oxitocina. En algún momento ya habíamos nosotros manejado este concepto, que es una hormona que se agrega al propio cuerpo. Entonces, como en forma de medicamento lo tenemos de manera sintética, la oxitocina va a ser un medicamento uterotónico, es decir, va a estimular esa contractilidad uterina para que en el inicio del trabajo de parto, pues esa contracción de paso al descenso y a los mecanismos de trabajo de parto que va a realizar el producto para su expulsión. Nos dicen las guías que la dosis recomendada es iniciar con 2 a 5 miliunidades por minuto. Y aquí mucha atención. ¿Cómo se van a calcular las miliunidades? Diluidas. La oxitocina para inducción siempre va diluida, siempre va a ir diluida. De preferencia en un cristaloide. Ajá, en un cristaloide. Como esas pacientes a menudo ya se mantienen en ayuno, ajá, normalmente los diluimos en glucosa al 5%. ¿Ok? Entonces, si nosotros diluimos una ámpula de 5 unidades, que ahí está enseguida la presentación, ajá, el ámpula viene de 5 unidades por mililitro. En una solución de 1000 mililitros tendremos una miliunidad por mililitro. ¿Ok? ¿Cómo vamos a calcular esa dosis? Es muy fácil, por gota. Ajá. Y vamos a ir calculando de 2 a 5 mililitros, que equivalen aproximadamente una miliunidad, equivale a 1 o a 2 gotas por minuto. ¿Ok? Entonces, perdón, a 1 o a 2 gotas. Repito, una ámpula de 5 unidades de oxitocina diluidas en una solución de 1000 mililitros tiene una equivalencia de una miliunidad por mililitro. La guía nos dice que se va a iniciar la conducción con 2 a 5 miliunidades por minuto. Una miliunidad en gotas está calculada aproximadamente de 1 a 2 gotas. Entonces nosotros tendremos un lapso de 1 a 10 gotas por minuto, ¿ok? Para alcanzar la concentración de 5 miliunidades. Esa es la dosis con la cual se inicia una conducción. Normalmente se inician con 6 a 10 gotas por minuto, ¿ok? Dice aquí, cada 15 minutos con dosis máxima de 40 miliunidades. Ajá. Esto es muy importante porque nosotros cuando estamos en las salas del dolor, en las cuales hay pacientes de conducción, de repente se no ve que pasa la gotita o es muy poquito y es que no pasa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vamos y chin, le abrimos un chorro para demostrarle que sí pasa. En este ya se fueron 20 gotas. Cada gota tiene un efecto, ¿de acuerdo? Entonces, esa paciente con ese chorro, ¿qué va a pasar? Va a empezar con esa contractibilidad y con mucho dolor, pero no es un dolor efectivo. Nosotros debemos de ver, y ya recordemos que la clase pasada les comenté, que las contracciones deben de cumplir un parámetro específico, que es el triple gradiente descendente. Si esa contracción no cumple con ese parámetro, no es una contracción efectiva, ¿de acuerdo? Entonces, debe de cumplir el gradiente descendente y debe de cumplir la duración que les dije, que es de 40 a 60 minutos, de 40 a 60 segundos, con un lapso de 3 a 5 contracciones en 10 minutos.
¿ok? Cuando nosotros tenemos o alcanzamos con la inducción ese algoritmo, podemos decir que la inducción fue efectiva. Y ahora sí podemos dar paso a una conducción. ¿Cuál es la conducción? Con la dosis con la que se mantuvo, con la que alcanzó esa contractibilidad, con esa se va a mantener, ¿ok? Ahora, recuerden, como todo medicamento, nosotros tenemos más a una vida media, ¿de acuerdo? La oxitocina empieza a hacer efecto desde los 5 o 15 minutos, pero la oxitocina tiene una vida máxima de 6 horas. Es decir, esa oxitocina que se colocó a las 8 de la mañana y la paciente sigue en trabajo de parto a las 2 de la tarde, debe de ser cambiada, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya se va a inactivar. Ajá, ¿y qué pasa, no? A menudo, y esa es una intervención de enfermería, en la cual nosotros llegamos del turno nocturno y la paciente sigue con 3 de dilatación, el gineco llega, se enfurece, porque dices que por qué no ha avanzado y ve las oxitocinas que son de las 10 de la noche, ¿no? Entonces es obvio que esa paciente son las 6 de la mañana, es obvio que no va a responder porque ya tiene inactivo el medicamento. ¿Ok? Entonces es bien importante que si nosotros tenemos inducto conducción con oxitocina, estemos bien al pendiente de la vida máxima, ¿ok? Para poder hacer los cambios. Ahora, ¿en cuánto tiempo se puede dar una inducción? Es variable, es muy variable, demasiado variable. ¿Por qué? Porque no sabemos si esa paciente es primigesta, si es primípara, si es multípara. A lo mejor es multípara, la vez pasada les decía, ¿no? Es multípara, pero con un lapso de tiempo entre un parto y otro muy largo. Entonces el cuerpo ya no tiene memoria oxitóxica. Ajá, entonces esa paciente se va a comportar como primigesta y pueden pasar 6, 7, 8 horas y apenas tenga dolor la paciente. ¿Ok? Pero para esto nosotros debemos de tener algo que se llama registro cardiotocográfico. Creo que se los dije por ahí. Entonces, nosotros debemos de hacer registro cardiotocográfico. Eso me suena a Selle, ya sé quién es. Entonces, debemos de hacer un registro cardiotocográfico, ¿ok? Este registro cardiotocográfico o esta monitorización tocográfica nos va a permitir valorar y estar seguros de que ese bienestar fetal va a tolerar esa inducción artificial o esa conducción con oxitocina, ¿ok? Cuando nosotros detenemos variaciones, ustedes en el registro cardiotocográfico les hablaba de aceleraciones y desaceleraciones, ¿de acuerdo? De estabilización basal, de frecuencia cardíaca basal, de actividad uterina. Nosotros en el registro cardiotocográfico nos va a permitir valorar ese comportamiento de ese corazoncito de ese bebé ante la presencia de un medicamento oxitóxico, de un uterotónico, ¿ok? Entonces, es imprescindible e importantísimo que el paciente que se someta a inductoconducción debe de estar monitorizada, ¿ok? Si bien lo ideal y las guías nos dicen que debemos de tener pues a esa paciente conectadita y con frecuencias cardíacas por lo menos cada 15 minutos, a veces las unidades pues no se dan abasto con tantos cardiotocógrafos, ¿de acuerdo? Entonces, a veces nada más tenemos uno rodable para toda la unidad, ¿no? Pero sí hay que darle prioridad a esa paciente en su momento que está en inductoconducción para ver el comportamiento del bebé, ¿ok? Porque a veces también que llega a pasar muy gravemente, que la paciente lleva conectada la oxitocina, te dice que tiene mucho dolor, pero mucho dolor, ¿ok? Entonces, y no avanza, tiene 2, 3 de dilatación, ¿no? Entonces dicen, es que ¿por qué tiene tanto dolor? Pues porque simplemente su mecanismo no respondió de manera adecuada y ya hizo algo que se llama policistolia. Ajá. La policistolia es ese aumento de la contractibilidad uterina de manera patológica, en la cual el dolor no se quita, esa pancita sigue dura, sigue totalmente resistente y no se relaja para nada. Yo les decía la clase pasada que entre contracción y contracción hay una relajación de entre 40 y 60 segundos aproximadamente. En ese minuto la paciente se recupera y bueno, podemos hacer técnicas de recuperación o de respiración. Pero en la policistolia esa paciente no se relaja, ¿ok? Y esa pancita está dura, dura, dura. ¿Y qué pasa?
pues nada más es como si estuvieran pegándole al bebé en la cabecita y obviamente ese corazón va a estar bajando o va a estar aumentando, ¿no? Va a estar taquicárdico y por ende ese es un dato pues de baja reserva fetal. Entonces ahí nuestra conducción debe de ser suspendida, ¿ok? Entonces muchísimo cuidado con esta situación del uso de la oxitocina. Tenemos también que tiene efectos adversos, como cuáles, la ruptura uterina. En los casos de policistolia se da la ruptura uterina, el colapso vascular, pues obviamente porque todo el útero está vascularizado, por ende, ese aumento en el riego sanguíneo de manera abrupta va a provocar que colapsen los vasos sanguíneos, taquicardia, ya sea de la paciente por tanto dolor y del producto, precisamente por el aumento en la frecuencia, en la contractibilidad uterina, trastornos electrolíticos, ¿ok? Trastornos electrolíticos, ya sea sobre sodio, potasio, porque recordemos que están implícitos en la vascularización. Contracción uterina tetánica o la policistolia, náuseas, vómito, convulsiones en su momento, hasta la muerte materna por hemorragia subaracnoidea. ¿De acuerdo? Entonces, son efectos adversos muy graves y que llegan a pasar, ¿sale? Por ende, las inducciones deben de ser sumamente vigiladas. Algunas interacciones que tienen los oxitóxicos y son con los vasoconstrictores, aumentan su efecto. Por eso es importante que si mi paciente es hipertensa, no puede ser sometida a una inductoconducción, ¿ok? Hay que ver qué tratamiento tiene de base. Contraindicaciones, policistolia. Si esa paciente llegó ya al hospital con dolor, es la típica paciente en la cual llevaba ya 3 horas, ¿no?, de dolor. La abuelita le dio el típico té con ruda y chocolate, y por ahí hay otra hierba que no me acuerdo cómo se llama, pero lo más común es la ruda con el chocolate, para que pariera rápido, porque así parieron todas sus hijas, ¿no? Súper rápido. Pero da la casualidad que sus hijas tenían más de 20 años y ya eran multigestas, y la nieta tiene 15 años y es primigesta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa paciente llega con muchísimo dolor a la unidad, la taquicardia, y esa es una policistolia. No le podemos dar o someter a más conducción. Hipertonia uterina, sufrimiento fetal, desproporción cefalopélvica. Es importante que si tenemos una desproporción cefalopélvica, es decir, ese polo cefálico, esa cabeza del bebé, simplemente no va a pasar a través del canal pélvico. Esa paciente tiene una pelvimetría muy justa, tiene una pelvis que no es compatible para el canal de parto. ¿Ustedes te llevaron un gineco? Ya, ¿no? No, todavía no. Algunos no. Entonces, ay, perdón. Esa paciente, de acuerdo a las medidas de pelvimétricas, esa paciente, de acuerdo a las medidas pelvimétricas, que son los diferentes diámetros de la pelvis, recordemos que la pelvis es un orificio, es un canal que lo conforman diferentes huesos, como es el isquion y la pelvis propiamente, tiene diferentes diámetros, ¿de acuerdo? Entonces, en la pelvimetría nosotros vamos a ver que esos diámetros sean compatibles para que pase el polo cefálico, ¿ok? Cuando no son compatibles, se dice que tenemos una desproporción cefalopélvica. Entonces, si esa desproporción cefalopélvica está presente, no tiene caso inducir a la paciente o conducir, porque es un bebé que no va a nacer por parto, ¿ok? ¿Cómo se puede hacer? Hay una maniobra muy fácil para valorar la pelvis, una pelvis apta, y es del tamaño del puño de cada uno de ustedes. Ustedes cierran su puño, ¿de acuerdo? Y cuando la paciente está en posición de litotomía o para revisión ginecológica, lo que van a hacer es, vamos a empujar entre la pelvis y el puño, ¿de acuerdo? Que son entre como las pompis, ¿ok? El puño, si nuestros diámetros no chocan con los huesitos de la paciente, ¿de acuerdo? Esa pelvis es apta. Es una maniobra muy, le quieren decir ustedes arcaica, pero es bastante útil, ¿ok? Si el puño no sobrepasa los bordes de la pelvis, esa pelvis es aparentemente apta, ¿ok? Hay unos puños más chiquitos, otros puñitos más grandes, pero normalmente el puño asimila mucho el polo cefálico, ¿ok? Entonces ese puño es, o si esos diámetros son compatibles,
se dice que la pelvis es apta, porque aparte la pelvis no es completamente recta, no es completamente circular. Ajá, tiene diversos bordes, diversas crestas, en las cuales va a permitir en algún momento que haga esos mecanismos, que lo vamos a ver la clase que viene, esos mecanismos del trabajo de parto de ese producto, y para podernos imaginar cómo hace ese paso por el canal vaginal, ¿ok? Placenta previa, obviamente si esa paciente ya viene con mucho dolor, viene con sangrado, pero es un sangrado activo, o sea, es agua con sangre, ¿ok? Hay que sospechar de que lo que viene primero no es el bebé, sino la placenta, ¿ok? Entonces en ese momento está contraindicada la oxitocina, cicatrices uterinas por, ya sea histerografias previas, como son cesáreas previas. Yo siempre les digo, hay pacientes que tienen cesáreas de 12, 13 años o hasta de 10 años y siguen sintiéndola, siguen sintiendo ese ardor, siguen sintiendo esa molestia de esa histerografia. Esas histerografias son a veces muy delgaditas y con una inducción con oxitocina llegan a romperse, ajá, llegan a abrirse. Entonces, normalmente cuando tienen cesáreas previas se piensa mucho sobre una inducción, ¿ok? Cesárea iterativa, es decir, que ya tengan 2 cesáreas previas y presentación pélvica. Y bueno, la siguiente diapositiva son de las salas, es la iniciativa de salas LPR. Actualmente se está llevando ya a cabo aquí en México, inició orgullosamente una colega mía, inició estas salas de la Comisión de Equidad de Género. Pues sí, déjame una pregunta. Usted dijo que la oxitocina solamente se diluye en solución glucosa, nada más en ese solución. De preferencia. Se puede diluir en fisiológica, en Harman, sí se puede diluir. Pero como la paciente está en ayuno, a ver, aquí me preguntan algo, que solamente se puede diluir en glucosa, no, en cualquier cristaloide, ¿sale? Pero como la paciente está en ayuno, ya se compensa con la glucosa ese estado de desequilibrio, ¿sale? Entonces, lo ideal es que, o lo recomendable es que sea con glucosa, pero sí se puede diluir con fisiológica o con Harman. Por ejemplo, si la paciente es diabética y necesitamos utilizar glucosa, oxitocina, pues no la vamos a pasar en glucosa, se va a poner en una fisiológica o en una Harman. ¿Ok? Normalmente es en Harman o glucosa, porque la fisiológica no aporta mayor cantidad de electrolitos. Entonces, la paciente durante el trabajo de parto, en algunas instituciones o en algunas ocasiones, pues no se permite la ingesta de líquidos, ni siquiera ya se induce un ayuno, entonces ya se compensan esos componentes de la solución, ¿sale? Sí, porque yo también decía que si sale líquido de la sangre, no se induce porque sale primero Puede la ser, placenta. puede ser la placenta, ajá. ¿Y cómo nos damos? O sea, te das cuenta por el líquido, pero no se pone oxitocina por lo mismo de que hace como la oxitocina es un dilatador, ¿no? No, la oxitocina no ayuda a dilatar, ojo, ¿sale? La oxitocina no va a ayudar a nivel cervical, va a ayudar a nivel uterino. Entonces, aquí me preguntan que sobre la placenta previa, ¿cómo se dan cuenta? Normalmente, ustedes deberían o deben de practicar, yo les decía la clase pasada que deben de medirse los deditos para poder imaginarse la dilatación, ¿ok? En algunos casos les va a tocar a ustedes en urgencias hacer tactos, el médico está ocupado, entonces deben de aprender a hacer un tacto y deben de aprender o deben de imaginarse o de saber con qué se van a encontrar, ¿no? Cómo identificar ese cervix. Normalmente un sangrado o que denota una placenta previa es un sangrado rutilante, así rojo, brillante, ¿ok? Es como si menstruáramos. Ajá, ese es un sangrado un tanto presuntivo de una placenta o de un trastorno placentario, porque el moco con sangre o el tapón mucoso literal es así, la sangre viene inmersa en el moco. Ajá, no es tan rutilante, o sea, es un moco, sí, si bien tiene unas características un poco feas, pero es mucosidad con sangre. Ajá. Y es muy característico, sale el moco y ya la paciente no sangra. A lo mejor algunos rasgos hemáticos propios del trauma del tacto, pero la placenta previa te da un sangrado activo. Ajá. Entonces, y no propiamente de que se estén rompiendo las membranas. Ojo, eso es aparte. Ajá, entonces sí es importante que sepamos distinguir y normalmente es muy común o casi implícito que una placenta previa venga acompañada de mucho dolor. Ajá, de mucho dolor, de una actividad uterina muy intensa, ¿sale? Eso es casi en el 95% de las pacientes refieren mucho dolor
y si es un sangrado activo, hay que sospechar. Y si tiene a lo mejor 1 de dilatación, pues con más razón, ¿no? No tiene ni dilatación, tiene mucho dolor, tiene sangrado, algo está pasando, ¿sale? Pero bueno, vamos a regresar. ¿Qué pasó? Había comentado que una ruptura de 2 cesáreas. La máxima, ¿cuál puede ser? La máxima. Realmente, aquí me preguntan que cuánto es como cuál es la cantidad máxima de cesáreas. Hay pacientes que tienen, yo he tenido pacientes hasta con 5 cesáreas. Ajá. Pero realmente, pues no hay un número tal, pero a partir de la segunda ya se le nota un riesgo. Ajá. Y después de la segunda cesárea es una iterativa. No hay manera de que esa paciente vuelva a tener o tenga un parto después de una segunda cesárea. Hay pacientes que tienen partos, sí. ¿Por qué? Por imprudencia, ajá, por mal control prenatal. Es esa paciente que ya llegó en expulsivo con 2 cesáreas, tuvo mucha suerte y no se rompió el útero y salió el bebé, ¿ok? Pero no es lo indicado. Ajá. Después de 2 cesáreas, si te llega a ti una paciente con un trabajo de parto en etapa latente o hasta en un trabajo de etapa activa, como puede ser hasta 7, 8 centímetros de dilatación, hay que meterla a quirófano de manera urgente y hay que sacar ese bebé vía abdominal. Ajá, eso es lo ideal. Pero ya después de la segunda cesárea ya se denota un riesgo de hemorragia alto. Y obviamente hay más contraindicaciones. Las principales complicaciones de múltiples cesáreas, anótenle, son los acretismos placentarios. Acretismos, eso lo van a ver ustedes en gineco, pero bueno. ACR, acretismos placentarios o los trastornos placentarios. Lo que es la placenta creta, placenta percreta, ¿de acuerdo? Es cuando esa placenta sale de la cavidad abdominal, sale de la cavidad uterina invadiendo cavidad abdominal. Se implanta, imagínense como un árbol, como la raíz de un árbol, pero hacia arriba. Ajá. Entonces, eso es lo que provocan muchas cesáreas. ¿Por qué? Porque es una múltiple cicatriz que se va a romper muy fácilmente y la placenta migra. Ajá. Migra por la histerorrafia y es muy común que una gesta 4 con 3 cesáreas haga un acretismo placentario. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Por ejemplo, es una paciente que efectivamente ya se embarazó, no se quiso operar en su tercer cesárea, la cuarta tiene que ser forzosamente cesárea y bueno, dentro de lo que cabe es un poco consciente con el control prenatal. Hay que hacer un ultrasonido Doppler. Ajá. El ultrasonido Doppler nos va a permitir ver si hay vascularización a nivel abdominal o por fuera del útero. Si hay vascularización, algo por ahí con vasos, con sangre, está pasando. Y lo más común es que sea la placenta. Ajá. Entonces puede haber placentas acretas, placentas percretas. Ajá, ya dependiendo, bueno, va a ser la gravedad. Pero yo he tenido pacientes con 5 cesáreas. Y es muy triste porque son pacientes que sangran muchísimo, pacientes que terminan en histerectomía, pacientes que terminan en terapia intensiva, pero pues bueno, ¿no? Pues, se resuelve la situación. Sí, es que realmente, si no conocen una placenta, vean imágenes de la placenta, es vascularidad por todos lados. Ajá. Entonces, obviamente, estando atención con otros mecanismos que no son fisiológicos, se rompen esos vasos y pues es muchísimo el riesgo sanguíneo, es muchísima la pérdida de sangre y bueno, no es porque mueran realmente de una placenta percreta o acreta, es porque mueren pues de un choque hipovolémico, ¿no? Por la hemorragia obstétrica. Son pacientes que llegan a perder hasta 2,000, 3,000, 4,000 de sangre, ¿no? Entonces, realmente para recuperarlas es muy complicado, ¿ok? Pero bueno, vamos a regresar a las salas LPR. Las salas LPR es una iniciativa muy padre que se está llevando a cabo, se está intentando llevar a cabo en muchas unidades. Todavía nos falta mucho. Les digo orgullosamente, mi colega, la enfermera perinatal Mercedes, es una de las que lleva la batuta de este programa, por ende lo conozco bastante bien. Principalmente los objetivos es que se tenga un área para una fácil decisión de cómo tener ese parto, vía vertical, vía horizontal, que la paciente tenga esa libertad de decidir en qué posición va a tener a su bebé, ¿ok? Lo más común es que se tenga que favorecer el parto vertical, ajá, que es lo más fisiológico, porque pues actualmente ya sabemos, ¿no? Las unidades tienen la cama con las pierneras tan incómodas, de que se te baja la pierna, se
te cae, no te acomodas y bueno, desde ahí empieza un estrés, ¿no? Porque te están, y suba la pierna y no la baje y se pare bien las piernas y tú así como de, pues es que la piernera nada más no da con mi anatomía, ¿no? Es simplemente incómoda y son pierneras de hace, si te toca una colchonadita, pues qué bien, pero se tocan pierneras de las viejitas, son de plástico, súper incómodas. Entonces, las salas LPR están diseñadas para favorecer ese parto fisiológico. La placenta. Pero me dijeron que le pusiera ahí una placenta vieja. Sí. Entonces yo me quedé así con la duda. O sea, retiraron placenta y la mano. Ok. Ajá. Pero me dijeron, es que es una placenta vieja. Y esa era mi duda. Siempre ha sido mi duda por. Te explico. Aquí nos preguntan sobre me siento como en el foro. Sobre las placentas viejas, cuando le llaman placentas viejas. Las placentas tienen diferentes grados, se les llaman calcificaciones. Ajá. Cuando las placentas te dicen que son viejas, ya son calcificadas, hipercalcificadas, es porque no hubo hay diferentes mecanismos que proporcionan algo que se llama el retraso del crecimiento intrauterino o la madurez desproporcional materno-fetal. ¿Eso qué quiere decir? Que la placenta se desarrolla, a lo mejor es una placenta efectivamente ya muy calcificada, de 42 semanas o de más de 42 semanas en características físicas, pero el bebé apenas pesó 2,5 kilos. Ajá. O la paciente estaba en etapa de 41 semanas. Pero la placenta, ¿por qué? Eso ya son mecanismos hormonales y son mecanismos ya muy complejos, pero es porque no hay un crecimiento proporcional. Eso se da mucho en pacientes que tienen ingesta de algún tóxico, como son drogas, principalmente los que el LSD, el activo, y pacientes que consumen ese tipo de drogas, se dan esas situaciones de placentas calcificadas, pacientes con un grado muy severo de obesidad, pacientes con diabetes gestacional, son pacientes que son productos chiquitos, inmaduros, pero placentas ya maduras o calcificadas. Si ustedes en algún momento, las que son mamás, se acuerdan en alguna parte de su ultrasonido decía placenta calcificada grado 3 o placenta grado 2 o placenta grado 1. Exactamente. Hay veces que ya son placentas grado 3, pero el bebé pesa todavía 2,200, 2,300. Entonces la placenta, ahí hay que ver algo que se llama crecimiento proporcional. La placenta debe de ir madurando a la par del bebé. Cuando el bebé no madura y la placenta ya se pasó de madurez, quiere decir que ese bebé está desnutrido o hay un crecimiento desproporcional intrauterino del producto. Entonces, ¿con qué te vas a basar? Con la placenta. Porque no podemos dejar, si esa placenta ya está calcificada y recalcificada y ya le hicieron 2, 3 ultrasonidos y ese producto no pasa de 2 kilos, hay que sacar al bebé, y son bebés que salen viejitos, muy así, con una piel muy descamada, muy chiquititos, muy viejitos. ¿Por qué? Porque están desnutridos. La placenta tuvo su desarrollo, porque sí, la placenta es de 42 hasta de más semanas. Pero el bebé es muy chiquito, entonces es desnutrido. Y cuando es lo contrario, porque a mí me pasó lo mismo, fue lo contrario, me dijeron que no podía, porque mi bebé ya me dejaron llevar a los 9 meses, porque ya mi bebé pesaba 3,800. Y la placenta grado 2. No podemos dejar por... Igual, porque probablemente, pero ahí, por ejemplo, te marcan a veces placenta grado 2 o grado 3, con un bebé de un peso de más de 3 kilos, pero de 36 o 37 semanas de gestación. En algún momento de tu gestación, a lo mejor estuviste haciendo intolerancias de glucosa y no te diste cuenta. Pudo haber una diabetes gestacional y no te diste cuenta, no se dieron cuenta. Entonces, ahí, por ejemplo, sí, lo que va a pasar es que si ya el bebé tiene buen peso, si tiene buenos diámetros, si tiene iniciamos con profilaxis, ya lo vamos a ver la siguiente clase, con profilaxis de maduradores pulmonares, y toda la profilaxis, ¿para qué? Bueno, es un volado casi. Un bebé de 3,300 me dice que es un bebé de término, pero por fecha de última regla y por ultrasonido no me dan más de 37 semanas. Mi placenta está en un grado 2 y un grado 3,
híjole, pues ya hice todo lo posible, vamos a sacar a ese bebé porque también ya es un peso ya mayor. Ajá. Y son bebés que salen a lo mejor con pequeña dificultad para respirar, pero se adaptan rápido. Ajá. Entonces, sí, la relación placenta-producto sí es una relación un poco complicada, pero cuando la placenta ya está en grado 3 y el producto está muy chiquitito, nos vamos con la placenta, ¿sale? Y si el producto está muy grande y la placenta todavía no tiene calcificaciones, algo está pasando. Probablemente es un producto macrosómico, pero inmaduro. Ajá, entonces debemos de entender, ya lo vamos a ver la clase que viene, vamos a ver la clase que viene las proporciones en cuanto a madurez, en cuanto a terminación y en cuanto a grados de calcificación, ¿sale? Pero sí tiene que ver, y las placentas viejas son bien características, salen literal hasta como duritas, ¿no? Con piedritas, Sí. exactamente como litos, ¿sale? Entonces, pero ya lo vamos a ver la clase que viene. Les comentaba, ahorita lo que queremos favorecer es sobre la política de la violencia obstétrica, ajá, de no violentar a nuestras pacientes, de que si quieren caminar, que caminen, si quieren agacharse, que se agachen, que si quieren estar acostadas, que se acuesten, si no quieren estar acostadas, que no se acuesten y que deambulen. Pero obviamente todo esto debe de estar bajo protocolos de seguridad, ¿ok? Normalmente las unidades sabemos que tenemos barandales, tenemos un baño, pues dentro de lo que cabe equipado, pero no tenemos salas de partos verticales. Las salas LPR están siendo diseñadas, ahí lo vemos en la primera imagen, para que la paciente, si quiere estar recostada, tenga todo en su momento para parir, que esté acompañada, ¿de acuerdo? Esa es una sala, de verdad, es una sala muy avanzada, pero las salas LPR actualmente están siendo con 2 o 3 cubículos, ajá, en donde las pacientes pueden estar acompañadas de un solo familiar, como está abajo en la imagen, donde tenemos tinas de relajación, las famosas pelotas psicoprofilácticas, ¿de acuerdo? Que son muy efectivas en el desarrollo de la última etapa del trabajo de parto. Y bueno, también tenemos todo lo que son los monitores de seguridad, tomas de oxígeno, los registros cardiotocográficos. Entonces, es una iniciativa de verdad que está bien padre, es bien padre, pero obviamente implica mucho dinero, ajá, hay mucho cambio en la infraestructura, pero estamos disminuyendo, estamos trabajando para que comprobando que hay una disminución en la realización de cesáreas sin indicación, se pueda pues abrir el presupuesto para que sean en todas las unidades. Aquí en la Ciudad de México solamente tenemos creo que 2, que es en Simigén y en la maternidad de Santa Catarina, donde tenemos las salas LPR. En el Estado de México solo la maternidad de Atlacomulco, que es la atendida por enfermeras, por ahí si alguien es de Atlacomulco, saben un poco de esta maternidad, que es muy conocida, incluso es sede del posgrado de perinatología, ¿sale? Entonces, estas salas son muy padres, o sea, para nosotros las perinatólogas es como nuestro campo de, nuestro parque de diversiones, ¿no? Y bueno, tenemos la implementación de salas de LPR en el primer nivel, como es la maternidad de Santa Catarina, ¿sale? La Santa Catarina es un centro de salud, es un T3, ajá, que tiene también urgencias, pero solamente salas de expulsión. Entonces, las salas de LPR están siendo entornos habilitantes los 365 días, las 24 horas del día. Y también los vamos a tener en el primer y segundo, aquí iba el segundo nivel. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a vigilar o cuál es lo que vamos a vigilar o cómo vamos a lograr un parto amigable? Tenemos algo que es la psicoprofilaxis. Ustedes espero que le hayan echado un vistazo a la presentación de la clase pasada, ¿sale? Que es la de psicoprofilaxis. La psicoprofilaxis es un método o es un proceso por el cual deberían de pasar todas las pacientes, de acuerdo, embarazadas, para poder favorecer esa resolución de la manera más fisiológica y más agradable posible. Y nos dice, por definición, tenemos que desde los principios de la humanidad y durante un largo periodo de tiempo, tener un hijo había sido un proceso duro y doloroso, no exento de correr peligros para la vida de la madre y la de todo su alrededor, ¿sale? Y aquí tenemos pues imágenes de que la psicoprofilaxis se ha dado desde hace muchísimos años, pero cada vez ha sido un poco más difícil incursionarla de manera periódica, por ejemplo, en un control prenatal, ¿no? Actualmente se está haciendo la política de que ya debes de acudir a un curso psicoprofiláctico como parte de tu control prenatal. ¿Por qué? Porque el curso psicoprofiláctico involucra muchísimas cosas y ahorita la vamos a ver.
Nos dice que el embarazo era un enigma y apenas se tomaban medidas que ayudaran a tener un parto más seguro. El parto, por tanto, estaba lleno de sorpresas que no siempre tenían pues un final feliz, ¿no? Como es doloroso, desgarros, las episiotomías, el no tener leche, ¿de acuerdo? El no poder amamantar a tu bebé porque no tenemos las características fisiológicas o anatómicas de la mama, y todo esto se ve en un curso psicoprofiláctico. Actualmente se lleva a cabo lo que es con base en el modelo sueco. A principios del siglo XX comienzan los ensayos de lo que posteriormente llegaría a llamarse preparación para el parto, a cargo de fisioterapeutas suecas que iniciaban la puesta en marcha de ejercicios de gimnasia prenatal. ¿Ok? Si bien un ejercicio psicoprofiláctico es tanto cansado para el perinatólogo como cansado para la paciente, pero desencadena y está comprobado que desencadena muchos mecanismos. Nos decía que el modelo sueco y psicoprofiláctico lo implementó el doctor Grantley Dick Reed. Él es un médico del Reino Unido que observó cómo las mujeres sin miedo ni emociones negativas daban a luz de manera más efectiva o de manera más eficaz, ¿ok? Y esto es comprobable. Una paciente que no se estresa, ya lo vimos, desde dónde viene la oxitocina, va a llevar a cabo buenos mecanismos. Y me van a decir, maestra, no, los que tienen por ahí o tuvieron un parto, no hay manera de no estresarse con tremendo dolor, ¿no? Sí, si bien esto es algo que está también comprobado, las unidades de dolor por una contracción se asemejan a la fractura de 30 a 50 huesos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pero precisamente esos mecanismos de dolor y esos mecanismos de compensación entre contracción y contracción van a favorecer que se desencadene más la segregación de oxitocina, y obviamente, y está comprobado que pacientes que han sido acompañadas de manera eficiente, pacientes que han sido ejercitadas durante el embarazo, han tenido un parto con doloroso, pero sin miedo, sin temores y efectivo. ¿De acuerdo? El bebé nace de manera eficaz, llora, respira y inmediatamente lo pegamos en contacto piel a piel, inicia la lactancia materna y bueno, y de esto se vienen estudios, o sea, infinidad de estudios sobre lo que es el desarrollo cognitivo del bebé, ¿no? El desarrollo cognitivo, está comprobado que pues bebés pacientes psicópatas, sociópatas, pues no tuvieron ese contacto piel a piel, ¿no? Con la madre, no tuvieron o no fueron ni siquiera lactados o fueron separados de la madre al nacimiento, ¿no? Entonces, esto viene dado sobre muchas vertientes. Este médico llega a la conclusión de que el dolor era inducido por el miedo que desencadenaba mecanismos de defensa en forma de tensión muscular, formando un triángulo dolor, miedo, tensión. ¿Sale? Y con esto vamos a trabajar todo el resto del curso. El dolor, el miedo y la tensión. ¿Quién no tiene dolor o quién no tiene dolor ante un mecanismo diferente en tu cuerpo? Miedo y tensión ante lo desconocido, ¿no? Pues todas las pacientes, y para empezar, primigestas. Ajá. En la que dices, yo, híjole, ni siquiera, es más, me van a separar de mi entorno, ¿no? Me van a quitar de mi familiar, voy a estar con personas que a lo mejor ni conozco. Como profesionales de la salud hemos perdido este modelo, ¿no? Este modelo de darle ese seguimiento a esas pacientes, desde a lo mejor cuando las tienes en alojamiento, decirle, señora, felicidades por tu bebé, ¿no? Hemos perdido todo eso. Ajá. Entonces, imagínense, si no lo hacemos, pues es obvio que este triángulo no va a poder ser abordado. En 1933 publicó el famoso libro llamado Childbirth Without Fear, es decir, parto sin temor, ¿de acuerdo? Eso es lo que queremos, o sobre lo que trabajamos las perinatólogas, sobre un parto sin temor, sobre un parto en el cual, ok, a lo mejor puede complicarse algo, pero vas a tener la premura o vas a tener la habilidad de identificar, porque diferentes complicaciones que tenemos es por el desconocimiento, es porque no conoce la paciente esos signos de alarma, esos signos de alerta que ya los vimos en clases anteriores, con las cuales puede atender o puede ir a un servicio de urgencias, ¿no? Tenía yo hace poquito, tuve el caso de una paciente de 16 años multigesta, gesta 4, entonces es muy importante ahí, ¿por qué? Porque la paciente no quiere una OTB, no quiere una OTB porque ella, pues quiere tener más bebés porque todavía está en buena edad, ¿no? Entonces aquí vienen muchísimas cosas.
¿Por qué? Porque ya tiene 2 cesáreas. Ajá, entonces desconoce los riesgos. Nadie la ha orientado sobre los riesgos. Ajá, porque aparte vive, no sé, probablemente vive en un entorno en lo que eso es normal, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si ella vaya a ser no sabemos si ella vaya a ser la primera muerte materna en esa familia, en algún momento. Y lo más difícil, lo más catastrófico de esto es toda la dinámica familiar que pasa o que sucede cuando muere una madre, ¿no? Cuando muere la figura materna, dejando a un recién nacido y a 4 chiquititos, ¿no? Entonces, todos estos modelos están enfocados a orientar a las pacientes sobre los riesgos y sobre qué tener un parto sin temor es verídico, ¿no? O sea, se puede tener un parto sin temor, pero también aquella paciente que a lo mejor tuvo 2 partos y no quiere cesárea, ¿no? Por nada del mundo quiere cesárea y se aferra. También te enseña el modelo psicoprofiláctico a la prudencia, ¿no? A que a lo mejor tuviste tu primer parto a los 20, tu segundo parto a los 25, pero por azares del destino no quisiste, te volviste a embarazar y te volvieron a dar ganas a los 36, ¿no? 35. Entonces hemos visto que el ciclo de vida, el ciclo reproductivo de la mujer, pues tiene diferentes etapas, ¿no? Entonces una paciente que dice, es que yo de mis otros bebés sangraba tantito, inicié dolores, me bañaba, todo bien y paría, ¿no? Sin problema, y ahorita, ¿por qué no? Ajá, entonces este modelo también psicoprofiláctico nos da un poquito le va a ayudar a la paciente a que acepte esas resoluciones o que acepte las intervenciones de manera coherente y de manera eficaz, ¿ok? A final de cuentas, lo que se pretende con todos los modelos es preservar la vida del bebé y de la mamá, ¿sale? Del binomio. Los puntos fundamentales que tenemos en el modelo psicoprofiláctico son proporcionar la información mediante charlas explicativas, anulando el miedo a lo desconocido, la relajación mediante técnica de Jacobson, la mutua confianza entre el equipo asistencial y la mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque para empezar, las pacientes tienen el concepto de la enfermería de que somos enojonas, de que somos gritonas y que no nos prestamos. Ese es el concepto que tienen a nivel nacional o a nivel mundial de las enfermeras. Es que desde que llega, está, ¿no? O llega, ¿y a qué viene? Entonces ya desde ahí van predispuestas. Ajá. O dicen, es que no me lleves ahí porque a la vecina le fue mal. Ajá. A ver. Te empiezan los cacahuates. Exactamente, o sea, y aunque tú dices, pero es que yo no soy así, ¿no? Y a lo mejor sí, esa paciente le tocó en un hospital con una, en otro hospital con otra, y las dos eran igual, ¿no? Tenían el mismo modelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ha perdido. Y esto viene, o sea, yo les puedo hablar de ética profesional, nos podemos quedar aquí a hablar horas y horas, pero eso viene desde la ética y desde el gusto por la profesión, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos, si no te gusta, no lo hagas. No lo hagas, de verdad, no lo hagas. ¿Por qué? Porque te vas a enfrentar a cosas bien fuertes, ¿eh? O sea, bien fuertes en las cuales vas a tener que, literal, pasar saliva 20 veces y tener que afrontar la situación desde el punto de vista profesional, ¿no? Como les decía, esta paciente, 16 años, gesta 4, nos quedamos así como impactados, ¿no? Pero a final de cuentas, necesita ella que una orientación, no necesita un regaño. Me tocó llegar y ella me dice, ay, señorita. No, sí, pero exactamente, no nos toca a nosotros esa parte, ¿no? Entonces le dije, mira, yo no te voy a regañar, pero mi obligación sí es orientarte. Y me dice, no, es diferente, es lo como usted me lo está diciendo, ya me regañaron como 20, ¿no? Dice, es que yo no me quiero operar, me da miedo operarme, ¿no? Porque tiene atrás de eso muchos mitos y mucho arraigo cultural que hemos venido platicando, ¿no? Entonces, ya realmente entablas una conversación y te das cuenta que está sometida a muchas cosas psicosociales, ¿no? Entonces le digo, mira, no te puedo obligar, pero sí te puedo hacer conciencia. Lo que te pasó ahorita fue grave y todo. Me dice, no, sí, ya lo voy a pensar. Muchas gracias. Pero es diferente, ¿no? Dice, es que me han ido y me han regañado. Todas me han regañado. Que por qué soy inconsciente, que por qué. Y me dice, bueno, sí, un poco, ¿no? O sea, ya empieza a haber una apertura en la comunicación con la paciente, ¿no? Entonces, exactamente. Pero debe de haber esa mutua confianza en la que la paciente te dice qué pasa atrás de múltiples embarazos, ¿no? Ajá. Entonces, y de ahí se canaliza a psicología.
y a lo mejor la orientación va a ser diferente, ya fue efectiva, ¿ok? Entonces, y aquí obviamente en el parto se establece o se entiende que esa mujer te diga, señorita, por favor, mira, déjame sentarme un momentito. De verdad, me quiero sentar, me duele la espalda, o sea, me duele la cintura, no puedo estar acostada. Y nosotras, no, tienes que estar acostada y no te puedes mover, ¿no? Y ten cuidado por la venoclisis. Ajá. Entonces, y la paciente está así tensa con el dolor en la espalda, el dolor pélvico, y de decir, o sea, caray, nada más me quiero mover tantito hacia un lado, por favor, ¿no? Y empieza el grito, y empieza la desesperación, y empieza la mala comunicación, y bueno, ahí es donde empiezan las pacientes en total y toda la toco, ¿no? A reventar. De repente sangra una, de repente las de labor están gritando, de repente el código mater, y bueno, se distocia toda la guardia, ¿no? Y todas las enfermeras corriendo como pollos descabezados y enojados. Ajá, entonces, estos modelos también nos ayudan a nosotros como profesionales de la salud a entender los procesos. Ajá, a entender, por ejemplo, pacientes que fueron violentadas. Ajá, pacientes que fueron violentadas. No, tenía otra, bueno, estaban otras pacientes, pero una de ellas estaba gritando así de fuerte, ¿no? Ya está. Me espantaba porque decía, ¿qué le pasa, no? Tenía tan fuerte su dolor. Y llegó una enfermera y le dice, sí. Sí. Yo me quedé así, y yo sí me quedé. Y entonces, pues ella no se... Claro, era que le resolviera ya su dolor. Y entonces yo me quedé, pero no fue la forma no, claro. en la que se tenía que dirigir. Digo, porque yo creo que eso lo acaba de decir. Yo creo que al llegar con un paciente y presentar, porque ya se nos olvidó llegar y decir, hola, ¿qué tal? Mi nombre es, o sea, nada más llegas, levántame los significados y está ahí. Pero yo creo que sí se va a terminar. Se va perdiendo, pero ¿qué creen? Eso se llama trato digno y es un indicador actual. Entonces es un indicador y la violencia obstétrica está bien penada, ¿eh? Actualmente tenemos paciente que habla la línea materna, paciente que nos mandan al guarura de Sheinbaum, ¿eh? O sea, y está bien penada lo que es la violencia obstétrica. Y miren, aquí vienen muchísimas cosas. De verdad, como enfermería somos la caja de Pandora, ¿eh? Tenemos muchas cosas en nosotros. Me ha tocado tener pacientes, tener compañeras, y esto no quiero que lo tomen como a título personal. Digo, si alguien no quiero que lo tomen a título personal, pero yo me he dado cuenta, personas que han tenido dificultades para tener bebés, enfermeras, tienen esa parte mal trabajada. Ajá, mal trabajada, de verdad, se los digo de manera personal, porque me ha tocado ver en la cual les digo, o sea, se enganchan del tema, se enganchan y efectivamente toman esos argumentos como el que me dices, ¿no? Exactamente así, pero bien que estaba, pero no estaba gritando. A ver, la paciente en ese momento, tú no sabes si fue violentada, no sabes si esa paciente fue violentada, se enteró a los... Claro, es una paciente, dicen, es que normalmente sospechamos de las niñas menores de 13 o 14 años, ¿no? Pero nadie está nadie está exenta, perdón, en este país, ¿no? O en cualquier otro lado, de una agresión sexual. Entonces, ¿tú qué sabes lo que hay detrás de, es una paciente, o sea, ha tenido pacientes violentadas de 80, 70 años? O sea, entonces realmente no es la edad ni debemos entender el contexto, ¿no? De que ese momento la paciente a lo mejor iba a su trabajo, fue violentada, no sé, era irregular, se enteró a las 20 semanas, pero dijo, ¿él qué culpa tiene, no? Yo quiero tener a mi bebé. Pero atrás de eso hay mucho modelo psicológico muy complejo, y que en ese momento dicen, no, mejor no quiero, me duele, o sea, yo no sé en qué estaba pensando, ¿no? Y a lo mejor son pacientes que optan por dar en adopción a los bebés, ya después, ¿no? Pero en ese momento tú llegas y le agredes con argumentos con los cuales no son válidos, porque para empezar, éticamente no son válidos, ajá. Obviamente se forma ahí un entorno de desconfianza, un entorno ¿cómo se dice?, de tensión, un entorno hostil, ajá, y del cual no nos van a sacar a las enfermeras de ese concepto. Ajá. Entonces debemos de entender que la psicoprofilaxis también es para nosotras, debemos de entender ese modelo y debemos de entender que de la puerta para adentro nuestra vida personal se queda fuera. Definitivamente, y eso grábenselo, chicos, grábenselo. De la puerta de una institución hacia adentro se nos queda la vida personal afuera, ¿eh?
toda la vida personal. Y no quiere decir que me digan, maestra, pero soy ser humano. Sí, pero también eres un profesional y tienes ética. Y tu paciente en ese momento te necesita y tú decidiste trabajar con vidas humanas. Ajá. Si no, vete a trabajar armando coches o vete a trabajar en otras empresas, ¿no? Pero en ese momento decidiste trabajar, y yo lo he visto mucho, mucho, en los cursos que hemos dado de psicoprofilaxis y de salud emocional para matronas y para parteras, nos hemos dado cuenta que muchas personas tienen esa, a lo mejor tuvieron una pérdida fetal, tuvieron y rebobinan ese espacio con pacientes, híjole, y empiezan a engancharse, las enfermeras, al grado de tener que llegar otra enfermera y decir, ya vente, déjala, ahorita la atiendo, ya déjala. O sea, ya, si trae al bebé así, o sea, es su problema, ¿no? Entonces, claro. A mí me causó sentido y cuando me sentía dolor, te contienes. Porque dices, me va a regañar o me va a decir no sé qué cosa, ¿no? Y están violentando tu derecho, porque tú tienes derecho a expresar tu dolor, tienes derecho a que tienes derecho a que se te oriente sobre cómo mitigar ese dolor. Ajá. Yo siempre te digo, a ver, a mí ya me hablan, Mayra, ven, necesitamos, porque son tus casos, pacientes ya totalmente, o sea, ya fuera de sí, porque el dolor es tanto, y sí, cada umbral del dolor ahí es diferente, ¿no? Entonces, las pacientes dicen que ya me quiero, se han arrancado el suero, se han levantado, y a ver, tienes que contener. A ver, fulana, ¿cómo te llamas? Susana. A ver, Susana, escúchame, por favor, hija. No es que no quiero, escúchame, dame un minuto, por favor. Mira, mi nombre es Mayra, yo soy enfermera especialista perinatal. Dame un minuto. Está bien, un minuto, ¿qué quieres? Te contestan, ¿no? Mira, lo que estás haciendo es un riesgo para tu bebé. Ya estás aquí adentro, hija. Aquí adentro nosotros te vamos a responder. Allá afuera no sabemos qué te va a pasar. ¿Sale? Piensa un poquito prudentemente. Es que ya no, y se sueltan al llanto, ¿no? Después de estar en esa etapa tan eufórica, se te sueltan al llanto y te dicen, es que me duele mucho, es que yo siento que no voy a poder, es que ya llevo aquí muchas horas, y es que te empiezan a decir, ¿no? Y tú sí, hija, pero mira, si tú sales ahorita de la unidad con una alta voluntaria, pierdes todo derecho a atención. Ajá, y en el momento en que tú salgas, camines, tu bebé puede nacer en el baño, y mira, tu bebé se puede quedar internado, le pintas a lo mejor el panorama más trágico, ¿no? Entonces ya estás aquí, sí, yo sé que no es la cama más cómoda, pero es lo que tenemos. Mira, ¿te quieres sentar? Sí, por favor, nada más déjame sentar. Ok, mira, te vas a sentar, pero no te puedo bajar los barandales. ¿Ok? Entonces te vas a sentar, pero necesito que te quedes aquí en los barandales, porque antes que todo también debes de saber la seguridad tuya y de tu bebé. Ajá, y no es tan difícil saber que si yo te bajo un barandal, te puedes caer. Ok, está bien, pero déjame sentar, por favor. Sí, sin problema. A ver, traes a tu equipo, la paciente se va a sentar 5 minutos, ¿ok? No, pero no puede estar, ¿cómo no? La van a vigilar y se las encargo, por favor, ¿no? Y ya ahí empieza y se relaja y se los prometo, esa paciente va a parir así. Ajá, y se empieza a dar y ya en alojamiento conjunto te encuentran, ¿no? No, y gracias, no, ay, discúlpeme por todo lo que le hice, ¿no? Ay, no, todas las que, no, hasta rasguñadas salen. Bueno, yo tengo como 500 rasguños de pacientes, ¿no? Entonces, en alojamiento conjunto ya, o sea, ya más tranquila, es el proceso normal de la euforia, ¿no? Ya ves después la cruda moral, ¿no? Entonces ya en alojamiento conjunto dicen, ay, no, híjole, yo era así, no, qué pena, señorita. No, es que de verdad que me dolía mucho. No te preocupes, pero mira, ya estás aquí, ¿ya viste? No, sí, muchas gracias, ojalá y hubiera más como ustedes, hasta te dicen, ¿no? Te sientes bien y te llevan el jugo, ¿no? Pero, o sea, ya viste que sí tiene razón de ser, pero cuando no tienes esa habilidad o no tienes esa capacidad, híjole, es bien complicado y te enganchas y se tornan ambientes bien tensos, ¿eh? Y obviamente no tensos nada más ahí, profesionalmente y legalmente, ¿sale? Porque también yo siempre les he dicho, nunca asuman que una paciente no tiene por ahí un abogado, ¿eh? Entonces, mejor asumir que todas tienen un abogado y algo puede pasar, ¿no? Peor aún. Nos vamos a basar en para acabar, este modelo se basa en la sofrología. La sofrología es una escuela científica que tiene como objetivo el estudio de la conciencia y la conquista de los valores existenciales del ser. Cuando tengan oportunidad de leer artículos sofrológicos son bien interesantes porque van a entender el comportamiento de los pacientes, el comportamiento del ser humano. Que si yo llego aquí, por ejemplo, no sé, yo hubiera llegado en la mañana y de repente alguien se hubiera caído antes, ¿no? Y todas se burlaron.
y ese alguien está así agachado y enojado, y yo entro y ya tengo, la sofrología te ayuda a asumir ya los ambientes. Ha pasado cómo están los ambientes emocionales. Ay, no, es intenso y está poco a poco el abordaje, ¿no? Entonces, así, a lo mejor una paciente que ya recibiste del turno pasado, ajá, entonces si tú llegas así bien chistosa, ay señora, ¿qué hace aquí otra vez, no? La paciente así como de, a ver, estoy en un aborto, ¿no? Ni siquiera diagnóstico. Eso sí es algo bien importante. Pacientes que vean los diagnósticos primero. Primero vean los diagnósticos, algo de asumir, antes de asumir algo, por favor, ¿sale? Porque si no, luego les pasa como al Chavo del 8. La palabra sofrología viene de las raíces griegas sos, que es equilibrio, y fren, que es psique, y logos, que es estudio, ¿no? Etimológicamente significa el estudio de la conciencia en equilibrio. Es una disciplina que utiliza técnicas de relajación y de imaginación como medio para el desarrollo del ser. Es lo que siempre les digo a las pacientes. Imagínate, llorando. Sí, ayer en otro show, ahí pregunta de cómo llegan a la facultad de odontología. Que hay una pregunta, ahí haciendo el próximo mañana en la tarde. Vaya, en agosto. Perdón, es que se escucha muy, muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es esa paciente que está en... Ya se me fue, es que les digo que se me va la onda, el wifi. Entonces, esa paciente que está gritando y la misma paciente con la que les estoy comentando, ¿no? Estaba ya arrancándose el suero y toda esa parte, ¿no? Vas y otra vez la quieres canalizar y le tienes la mano ahí agarrada entre tres. Espérate. Ella tiene oxitocina por sí misma, no le falta. Espérate. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? A ver, hija, a ver, vamos a platicar tú y yo. Pero eso sí, para entablar un medio de comunicación necesitamos a veces, pues, una forma, ¿no? Y le dices, dame 2 minutos. Ahí está bien, hable, pero 2 minutos, no la voy a escuchar más. Ok, dame 2 minutos. Mira, ¿alguna vez te imaginas a tu bebé? Y empiezan a pensar, ¿no? Ya lo quieres tener aquí, ¿quieres a tu bebé? Sí, pero me duele mucho. Bueno, ¿quieres a tu bebé? Mira, imagínate que lo vas a ver, va a llorar, imagínate sus ojitos. Y yo creo que a toda mamá le pega eso. Y por lo menos en algún momento le hablaron a su bebé y se lo imaginaron. Eso es comprobable, ¿sale? Entonces empiezas a trabajar con la imaginación y ya te empiezan a decir, ay, sí es cierto, pero es que ya me duele mucho, de verdad, señorita. Mira, ¿cómo te imaginas a tu bebé? Ay, no, mi bebé es el más hermoso, va a ser el más hermoso de todos. Ok, pero ¿dónde lo quieres? ¿Aquí o en un cunero? ¿No? Y le empiezas, ahí está, a los medios de desarrollo, de bienestar y de malestar, ¿no? Lo quieres aquí al lado tuyo en un cunero transicional. No, yo no quiero que me separen de mi hijo. Entonces, mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a explicar lo que tienes que hacer. Tu bebé por cada grito se desoxigena. ¿Por qué? Porque tú te desoxigenas. ¿Sale? Tu bebé está conectado, tiene una manguerita conectada a ti. Todo lo que tú sientes, todo lo que ahorita tú eres, es tu bebé. Si tú no le ayudas a tu bebé se está asfixiando. Ay, no, señorita, no lo quiero, no quiero que le pase nada. ¿No? Y ya empiezas a pintarle este panorama de desarrollo de bienestar y ya dice, ok, pero ¿cómo respiro? Enséñeme, es que no sé. Vas a meter aire profundo, así como en las telenovelas, y a sacarlo por la boca. Y hasta respiras con ella, ¿no? Si es necesario. Cada que tengas esa contracción, cada que se sienta duro ese abdomen, tú ya no me grites, respira. Y estás con ella, ¿no? Y ya. Y cuando te relajes, a mí siempre me dicen, ay, Mayra, tu respiración, ¿no? Ya siempre. Entonces, ¿qué pasa? Y cuando se relaje la pancita, cierra tus ojos, relájate y prepárate para el siguiente dolor, ¿eh? Porque viene más fuerte. Ok, y ya las ves solitas. Las solitas se va dando y les digo, te la vas a encontrar en alojamiento conjunto y te va a pedir perdón por haberte gritado. ¿Sale? Pero debemos utilizar esa técnica y es muy, muy eficaz. En la psicoprofilaxis se va dando por ciclos. El primer ciclo es la práctica del primer grado, que es el grado corporal. Facilita la toma de conciencia del esquema corporal, el movimiento, el tono muscular, tipo, ritmo respiratorio, las pulsaciones del sistema circulatorio, las sensaciones corporales, el calor, el hormigueo, etc. ¿Han llegado a ver pacientes que con una contracción se llenan todas de granos?
O es más, las pacientes que son muy, muy, muy blancas, por acá yo creo que te ha de pasar, les presionas tantito algo y ya se vuelven equimóticas, ¿no? Imagínense con una contracción y todas así, todas se engranan, es una dermatitis espantosa de las pobres, ¿no? Salen todas pecositas. Ajá. Entonces empezar a conocer, el primer grado es conocer a tu paciente, cómo se va a comportar. Algunas hasta fiebre por dolor les da. Ajá, taquicardias espantosas por el dolor. Entonces, empezar a ver cómo se va a comportar a tu paciente. También va a terminar con ejercicios de concentración y de imaginación. Vamos a promover el desarrollo de una relación positiva con el cuerpo en el que la persona va a aprender a disfrutar de su presencia, la somatización positiva. Esto es muy difícil, porque a veces somatizar es muy fácil, hacerlo positivamente es muy difícil. Normalmente se somatiza de manera negativa, ¿no? Ya tienes el dolor de cabeza y ya piensas que es COVID y te tiras a dormir mejor, ¿no? Y dicen, no, es que me siento muy mal. No, somatiza para bien. En la paciente embarazada, la somatización debe de ser positiva. Y esta como es que el propio dolor te impulse a respirar, ¿sale? Que el propio dolor te impulse la imaginación, que el propio dolor te impulse el mecanismo efectivo para que ese dolor ya termine. Ajá. Nosotros cuando estábamos peleando, cuando se pelean con el marido, yo sé que no a muchas les pasa, pero ¿qué pasa? Híjole, se les imaginan todo el panorama de ira, ¿no? Después están gritando, están con ira y después ya está llorando y ya te quedas dormida. En lugar de tratar de llevarlo por un panorama coherente y en alguien debe de haber cordura, ¿no? Entonces, en este caso, somos como un matrimonio con las pacientes y en nosotros debe de haber cordura porque la paciente está en un estado de shock. Ajá. ¿Y nosotros qué pasa? Cuando el marido, y tú dices, es que nada más quiero que me abraces, ¿no? Y no me abrazas, me estás peleando. Así la paciente no quiere que le grites, la paciente no quiere que le digas que está mal, la paciente no quiere que le digas que lo que hizo fue malo, la paciente lo que quiere es que simplemente le digas que estás con ella y que va a ser una unidad en la cual la van a apoyar, ¿sale? A lo mejor dicen, ay, es que qué flojera decirle a todas, pues te paras enfrente de la toco y le dices, a ver, todas a respirar, ajá. Debemos de ver esas técnicas. ¿Por qué? Porque si no, se enoja una, te enojas con la otra, le gritas a la otra y todos gritan y todas son cesáreas, ¿no? Y todos corremos, porque solamente tenemos un quirúrgico. Ajá, y un solo equipo. Y se empiezan a chupar los bebés, se empiezan a bajar los bebés y son 4 bebés que se ponen al túnel. Ajá. Entonces, son panoramas bien comunes, bien comunes. ¿Sale? La guardia que se distocia al principio, guardia que va a terminar distorsionada. Enojada y haciendo todo de malas, ahí la guardia ya se distorsió completamente. Entonces, la primera parte es la confianza entre la paciente y el control emocional. El segundo ciclo va a ser más consciente, va a empezar a ser de ok, ya la paciente está en un estado de integración en el cuerpo y la mente, con la respiración, y va a empezar a sentir, ¿ok? Va a empezar a sentir en cada contracción, ahora sí ese movimiento de ese bebé, porque aparte ya se olvidan de que se les mueve el bebé con el dolor, o ya se olvidan de que van a hacer, ¿no? Entonces, entre contracción y contracción vamos a hacer que tenga esos sentimientos de imaginarse de ya casi, ¿no? Ya casi te voy a tener entre los brazos, ya casi te voy a escuchar llorar, ya casi te voy a ver, ya casi te voy a conocer y otra vez, no, el grito, y otra vez el dolor, y otra vez entre cada contracción ya falta menos, ya poquito, ya merito, ¿no? Entonces, esa es la práctica del segundo ciclo. Y también vamos a utilizar la parte que está más radial, que se va a la toma de energía presente en el centro de la humana. Necesitan una mamá, ¿de acuerdo? Es que podemos tener el control del estrés. Y tenemos nosotros un embarazo económicamente. Con la pareja no hay estabilidad. Normalmente el primer no entonces están en el peso. Si bien más, hasta la misma papá del
En ¿por qué? Si tanto, entonces ¿de dónde sacar esa energía positiva? Se escucha muy entrecortado, maestro. Profe, se está cortando, se escucha muy entrecortada. Se cerró la sesión, ¿verdad? Sí, parece que se fue la señal. A ver, ya me escuchan. Y son esos bebés que dicen, este es bien quietecito y el otro es así. Recuerda cómo manejaste el embarazo con cada uno. Y es bien característico, bien característico. Son muy hiperactivos. Como no quieres ser hiperactivo, todo el día trabajando al pobre, y tú ibas y venías y corrías y te estresabas porque no llegabas, ibas y venías, y con el segundo a lo mejor ya no tuviste que trabajar, cambiaste de trabajo, te dieron más incapacidad, bueno, muchas situaciones, ¿no? Ahora, una cosa es ser hiperactivo y andar en actividad y otra cosa es una hiperactividad patológica, ¿no? Eso ya es diferente, es muy diferente. ¿Ok? Ya casi se acabó la cosa. Después de disfrutar para poner ¿No tienes tres? ¿Solo tienes una? Yo ya lo traigo. Ay, ya no tenemos. Vienen a ver, yo le digo, ¿tú me preguntaste para cuánto? Exactamente. Voy a poner en el estado. A la profe, la personamos por eso.
Sirvió su método. Antes de que se vayan, les voy a decir, para decir, ya, ándale, para que no me estén diciendo, ahí está. Órale, exactamente. ¿De qué los apunto de padrinos? Ajá, a ver, les voy a dejar la tarea, gracias. Voy a dejar la tarea. Fecha de... Ok, vamos a terminar. Les decía a sus compañeras que el desarrollo cognitivo, el desarrollo de la conciencia humana está directamente proporcional con la energía vital que tenga una paciente embarazada. Yo aquí les comentaba, aquí ahorita van a recordar, tal vez muchos se han encontrado con casos en los que los bebés comen como desesperados, o siempre están hiperactivos, o siempre tienen muchas situaciones de estrés, y es porque si recordamos el embarazo o mientras fueron procreados, mientras fueron gestados, la paciente a lo mejor trabajaba, tenía horarios de trabajo muy apretados, o andaba de un lado para otro, la situación económica era muy difícil, la situación en pareja era difícil, muchas situaciones de estrés que obviamente consumieron la energía vital de la paciente. Entonces, el segundo ciclo está relacionado con la recuperación, el mantenimiento de la energía vital, ¿ok? El tercer ciclo ya son los últimos, que son en la visión fenomenológica de la persona, es decir, hacia dónde la vamos a encaminar, si realmente esa paciente va a poder tener un parto vaginal, o si no va a poder tener un parto vaginal, y a lo mejor era esa paciente que soñaba con tener un parto, ¿no? Y hacerla consciente de por qué no va a poder tener un parto, ¿ok? Y de aquí viene lo que son el método Caicedo, que va a aumentar el conocimiento de sí mismo a nivel corporal, mental, emocional y conductual, facilitando la toma de conciencia de las tensiones psicofísicas en la vida cotidiana y ofrecer herramientas útiles para controlarlas. A lo mejor es esa paciente que en el término de su embarazo se separó, o en el término del embarazo tuvo una pérdida de una familia, o en el término del embarazo simplemente la asaltaron, en el término del embarazo se quedó sin trabajo. Ajá, entonces en este tercer ciclo vamos a ayudar a que esas herramientas negativas no repercutan en todo un proceso que a lo mejor fue bueno, ¿no? Entonces aquí vamos a manejar que el conocimiento fenomenológico, vamos a hablar con la paciente y decir, mira, tuviste un embarazo, tú estás bien, está tu bebé, ya vas a nacer, vamos a ver que nazca bien y después vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver de qué manera te podemos canalizar, no sé, a psicología, hacer no sé, mucho, dependiendo de la situación. ¿Ok? Y bueno, esto es algo muy rápido de psicoprofilaxis. Ya con esto nos ponemos al día, ¿sale? Yo creo que no va a ser necesario. Voy a hablar con el profesor Salvador para ver si vamos a recuperar la clase. Si lo ve él prudente, yo no tengo problema, la podemos recuperar el próximo sábado por la tarde. Ajá, pero podemos ir, vamos a la par, ahorita ya nos emparejamos, me urgía terminar LPR, que era lo que teníamos atrasado. Psicoprofilaxis es muy rápido porque solamente es como por encimita, el tema es un tema muy extenso, pero quería que viéramos esos puntos sobre la psicología, sobre los fenómenos, sobre las emociones de manera puntualizada, ¿sale? Ya les puse la que sigue, que es la clase de vigilancia obstétrica. Échenle un vistazo, por favor, con esa comenzamos la próxima clase. Ajá, por favor, repasen mucho, necesito que se aprendan de memoria las etapas del trabajo de parto, las fases del trabajo de parto, de memoria, porque les voy a estar hablando de manera puntualizada, etapa activa, etapa latente, etapa de expulsión, etapa de alumbramiento, y ya no me voy a regresar a explicar cada una, ¿ok? Entonces necesito que repasen eso. Ya les puse su tarea de esta semana, ¿sale? Ya está ahí en la plataforma. Sus tareas van a estar calificadas todas, se los prometo, ya están calificadas el día de mañana. Por ahí los que no tengan calificación todavía del módulo pasado, creo que por ahí unos todavía se conectaron hoy. Sus calificaciones están el día de mañana, ya que las actas estaban equivocadas. Tenía yo a todos ustedes, como ya que ya se iban, entonces no, todavía no. Y el examen, pues lo tuve que volver a abrir porque no podían ahí acceder a algunos, ¿sale? Entonces, las calificaciones van a estar el día de mañana y hoy por la tarde les subo el documento de equipos porque ya tengo las listas de este grupo, ¿sale? Entonces, ya a ratito les subo el trabajo en equipo, va a ser yo creo que en equipo de 3, sin problema, y les subo los lineamientos de cómo van a estar trabajando, ¿ok? Vamos a, los que hayan entrado nuevos, por favor, mándenme un mensaje de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp está mi número
¿sale? Para que me manden un mensaje de WhatsApp si es que todavía no están agregados al grupo de materno, ¿sale? Tenemos un grupo específico de materno donde voy a armar los equipos, ya voy a sacar a los que ya se van, ¿sale? Entonces, para poder armar y ahí nada más, ese grupo nada más es para darle los lineamientos del tráfico. Profe, ¿en qué terminación acaba su número para mandarle mensaje? 9952. Ah, ok, muchas gracias. Me mandan, por favor, nombre completo y que son del grupo de materno infantil de las 8 de la mañana, ¿ok? Y bueno, si no hay ninguna duda o pregunta, nos vemos la próxima clase. Gracias, profesora. Gracias. Ana. ¿De qué? Dije, ay, ¿a poco también influye que